¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya empezamos en un minuto. Bien, ¿Cómo están? Eh, bueno, poca gente hoy veo. Ahí a las 15:30 los que rindan Teleinformática 1, en realidad le va a llegar a todos los que están en el grupo. Les va a llegar se va a habilitar en el Classroom y seguramente les va a llegar un correo con un examen de prueba, para que vean cómo es, contéstenlo. Son 5 minutos, se va a quedar habilitado desde las 15:30 hasta las 15:35. Así les sirve de muestra a ustedes y a mí cómo va a ser el examen del miércoles que viene. Bien, y yo igual les hago acordar antes que se dispare el evento. Bueno, la clase de hoy, les comparto la presentación. Este, mm, Habíamos visto hasta ahora, habíamos visto la clase pasada lo que era el protocolo de configuración de direcciones de manera dinámica o automatizada de direcciones IP, y habíamos dejado pendiente para esta clase para ver ruteo IP. ¿Sí? Ruteo es un tema simple, realmente es un tema simple, pero que requiere que ustedes hagan cierta calidad en la práctica. ¿Sí? Así que conversenlo bien con Emilce, yo le voy a explicar obviamente de qué se trata, etcétera. Pero es un tema que requiere, como todo, como también subnetting, etcétera, requiere práctica de parte de ustedes para que entiendan bien prácticamente cómo se hace una tabla de ruteo. Bueno, el ruteo en IP, digamos, obviamente el proceso de la elección de qué camino seguir para enviar un datagrama IP. Como nosotros hemos visto cuando hemos empezado este curso de TCP/IP, hemos visto que una de las características de IP es que IP es un protocolo ruteable. ¿Qué significa que es el ruteable? Que puede un datagrama iniciado en una red atravesar muchas otras redes. ¿Sí? IP tiene mecanismos para hacer eso, y de hecho es el protocolo que gobierna hoy en día la Internet, justamente por una de esas características. Entre una de las características importantes que tiene, las características del ruteo. ¿Sí? Nosotros vamos a ver solamente lo que se llama ruteo estático. Ruteo estático es utilizado en la mayoría de los casos, salvo que ustedes trabajen en un ISP o en una empresa que se dedique a hacer redes WAN, que ahí deberían utilizar un protocolo de ruteo dinámico. Hay varios, se los nombro: SPF, IGRP, RIP, RIP2, etc. Como les decía, el proceso de ruteo es un proceso que es inherente al protocolo IP, ¿sí? Y el proceso es la elección del camino por el cual enviar un datagrama. Y ese proceso, contrariamente a lo que la gente cree, aparece tanto en el host que envía el datagrama como en el router, ¿sí? O sea, cada vez que sale un datagrama IP del host, se ejecuta el proceso de ruteo. O sea, está la rutina de ruteo, aunque muchas veces no hace nada, ¿sí? Y en un router, obviamente, también está la posibilidad de la selección de la ruta por cual enviar el datagrama. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para decidir hacia dónde se envía el datagrama, IP
consulta lo que se llama una tabla de ruteo. Obviamente, para que exista el ruteo, si bien existe en el host, pero si siempre el AND de la dirección del NetID con la máscara de red de la dirección origen y de la dirección destino con su máscara de red correspondiente del mismo valor, ruteo, digamos, no se ejecuta porque entiende que la red es local, ¿sí? Salvo bajo otras ciertas condiciones particulares que lo vamos a ver. Entonces, una tabla de ruteo, ¿qué es lo que hace? Bueno, define los caminos hacia otras redes, ¿sí? Eso es lo que hace. O sea, es una tabla de dos columnas, donde en una de las columnas, normalmente a la izquierda, se indica a qué red yo quiero alcanzar, y en la columna de la derecha de esa misma fila se indica el router o la dirección IP del router al cual yo tengo que ir, que es el que tiene la información de cómo llegar a esa red, ¿sí? No solamente, digamos, no necesariamente tiene la información de cómo llegar a esa red destino, sino tiene la información de cómo ir en ese camino que yo le he pedido que recorra, ¿sí? Por ejemplo, en la casa de ustedes, cuando ustedes quieren, ponen www.unta.edu.ar o www.google.edu.ar, IP arma un datagrama en el cual la dirección de origen es la dirección del host de ustedes y la dirección destino es obtenida mediante un método que vamos a ver después que se llama DNS o otros métodos de resolución de nombre, una dirección IP de ese host destino. O sea, IP arma siempre un paquete IP origen, IP destino. No arma un paquete IP origen, nombre destino, digamos. No pone nada y no pone www, pone una dirección IP. ¿Sí? Esa dirección IP lo obtiene por otro método. Es lo que vamos a ver en la clase que viene. Entonces, como esas direcciones son remotas, porque el servidor que ustedes están queriendo acceder no se encuentra en la red de su domicilio, IP tiene que tomar decisiones respecto de hacia dónde enviar el datagrama. Y la primera decisión que toma es enviarlo al router que los conecta a ustedes a Internet. ¿Sí? Ese router tiene información de cómo seguir de ahí en adelante. Esa es la idea del router. Entonces, como les comentaba, están viendo ahí, ¿no es cierto?, la transparencia. Ya la pongo en modo presentación. Acá lo que tenemos, y para que un router tenga sentido, tiene que al menos tener dos interfaces, porque si no, no conectaría dos redes, digamos, ¿sí? O sea, no existe router de una interfaz, al menos dos o más. Entonces, este router que tiene tres interfaces, tiene acá del lado izquierdo, ¿sí?, la dirección del host, que es la 131.107.16.3, la red, el NetID de esta red es el 131.107.16.0, y la tabla de ruteo de este host, fíjense que aparece para la 131.107.16.0, que vaya a la 131.107.16.3, ¿sí?, que es el mismo host. Y después aparece lo que se conoce con el nombre de Default Gateway, que ya vamos a ver cómo aparece y para qué sirve, que Default Gateway significa que cualquier otra red que no esté listada explícitamente en esta tabla tiene que ir a esta dirección IP, que coincide con la dirección IP de este router, ¿sí? Esto ustedes lo ponen a mano, porque ustedes arman el IP addressing, entonces, así como le ponen una dirección IP al host, le ponen una dirección IP al router, y ese se convierte en el default gateway. O sea, cuando no hay otra opción, va y busca eso, ¿sí? Ese router tiene una tabla donde dice que para ir a la red 131.107.8.0, que es una de las redes de uno de los NetID que están conectados, tiene que ir a 131.107.8.1, ¿sí? Y fíjense que siempre pertenece alcanzable a través de una única red. Ya lo vamos a ver en este gráfico que sigue, ¿sí? El proceso es el siguiente, digamos. Hace una serie de pasos. Primero determina, como ya hemos visto, si el host es local o remoto, ¿sí? Si es local, hace un ruteo directo, o sea, envía el datagrama IP a la red local y mediante el protocolo ARP obtiene la MAC address destino. Eso ya es lo que hemos visto en la clase pasada. Si es remoto, lo cual se llama ruteo indirecto, IP chequea la tabla de ruteo por una ruta explícita que lo lleve a la red donde está ese host remoto, ¿sí? Es la ruta, lo primero que chequea, la ruta del host mismo, ¿sí?, que tiene también una tabla de ruteo. Si no existe una ruta explícita, IP usa el default gateway para enviar el datagrama al router, ¿sí? Y en el router
nuevamente se chequea la tabla de ruteo, pero ya del router, por un camino al host remoto. Si no se encuentra una entrada explícita ya en el router a esa red, se envía el paquete al default gateway. O sea, el router también puede tener un default gateway, ¿sí? En el caso de ustedes, como en el caso del domicilio de ustedes, como todos los servidores que ustedes acceden son remotos, entonces tienen una situación donde en la casa de ustedes tienen el ruteo local para los dispositivos locales, que no existe el ruteo, digamos, sino que se usa el protocolo RP para encontrar la MAC address, y después un default gateway, porque siempre ustedes salen a internet para encontrar los hosts, ¿sí? Vamos a ver que no siempre eso es así. Si no se puede enviar el paquete por ninguno de estos mecanismos, se declara un error de ruteo. Se dice ruta no alcanzable, host no alcanzable, ya vamos a ver los distintos errores que hay. Esto es lo que yo les comentaba, el ruteo estático versus dinámico. ¿Sí? En el ruteo estático, la característica que tienen, que es la que vamos a estudiar nosotros, es que los routers no comparten información del ruteo. O sea, cada router tiene su tabla de ruteo y es algo configurado manualmente en el router por el administrador de la parte de ruteo, digamos, de la parte de IP. Y las tablas de ruteo se construyen manualmente. Y ruteo dinámico, hay protocolos interrouting, los routers sí se comunican, intercambian información, y si uno altera una tabla de ruteo en un host, se altera en otro host, digamos, esa es la idea, ¿sí? Y los protocolos estático y dinámico son totalmente separados, digamos. O sea, los routers que tienen ruteo estático no intercambian información con los routers que tienen protocolo de ruteo dinámico. Los sistemas operativos implementan el ruteo IP. Si ustedes tienen dos placas de red en una computadora, van a tener digamos, desde el punto de vista lógico, un router, no tal vez desde el punto de vista de la performance, ¿sí? Es lo que se llama multi-homed. Multi-homed es cuando ustedes colocan dos placas de red, normalmente es para que esa computadora pertenezca a dos redes distintas, ese mismo host. Veamos algunas precisiones sobre eso. Las tablas de ruteo no tienen informaciones de los hosts destino. Lo único que tienen información es de las redes destino, ¿sí? Imagínense que sería imposible en una tabla de ruteo tener todos los hosts de la internet. Pero sí se puede tener las redes adyacentes conectadas a ese router, ¿sí? No son muchas entradas. Ya vamos a ver. La tabla de ruteo mantiene un par ordenado, NetID Gateway, que es lo que les acabo de comentar recién, y siempre la tabla de ruteo apunta a routers que pueden ser alcanzados a través de una única red, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo. ¿Qué significa una única red? Es que no tiene que haber varios saltos. Por ejemplo, veamos este caso, ¿sí? Tenemos la red 10, un router, la red 20, un router, la red 30, un router y la red 40, ¿sí? Este podría ser el caso de la casa de ustedes, el router del proveedor de internet y todas las redes que le siguen en el camino hacia el host destino, ¿sí? Entonces ustedes fíjense, hay 4 redes para interconectar, obviamente a través de 3 routers. Y si nosotros vemos la tabla del router G, ¿qué tiene que decir? La red 20 y la red 30 son ruteo directo, o sea, porque el router pertenece a esas dos redes. Eso se hace mediante ARP, digamos, no se establece una tabla, digamos, no hay una entrada de ruteo para esas redes, ¿sí? Obviamente en cualquier momento me paran y me preguntan. En cambio, para la red 10 y para la red 40 no es local, porque ya son redes que no están conectadas físicamente a ese router. Entonces, digamos, qué es lo que se coloca en el camino hacia el ruteo? Si yo quiero llegar a la red 10, que es esta red que está acá, desde el router G, que es la tabla que estoy armando, tengo que poner en dirección a la red 10 la dirección IP de un router que sea alcanzable a través de una única red, o sea, que pertenezca a la interfaz de red de este router G. No puedo poner esta dirección de red, por ejemplo, que sería una dirección 10.0.0.1, por ejemplo, ¿sí? Lo que tengo que poder alcanzar a esa dirección IP es a través de una única red. ¿Por qué? Porque tengo que poder encontrar la MAC address de ese router para armar el paquete Ethernet, que es el paquete de capa 2, digamos, en el cual se encapsula IP. Entonces, para poder hacer eso, no tengo otra alternativa que pertenezca a esa única red, ¿sí? Y hacia el otro extremo es exactamente lo mismo. O sea, si esta dirección IP yo le asigné la 30.0.0.7 para ir a la red 40 desde el router G,
le tengo que poner que tiene que ir a la dirección IP 30.0.0.7. Y este router H y este router F ya tienen información, es más, la red 40 ya es local al H y la red 10 es local a F. Entonces, para F, la red 10 y la 20 serán directos, ¿sí? Y la red 30 y la red 40 respecto del router F, las dos tendrán que venir a una dirección IP que sea alcanzable por una única red de F, que va a ser esta dirección IP, ¿sí? Que será una 20.007, por ejemplo. Y del otro extremo va a ser lo mismo. O sea, la red 40, para llegar a todas las otras redes, fíjense que si yo quiero llegar a la red 30, desde la red, si estoy configurando este router, el router H, a la red 30 es directo. A la red, perdón que justo me tapa, la red 20, tengo que poner una dirección IP que yo asigne acá, ¿sí? Porque estoy configurando el router H y es alcanzable a través de esta única red. O sea, va a ser una red de la 30.001, por ejemplo, que yo lo voy a poner acá para que no se interfiera con la 30.007. Y para la red 10 va a ser el mismo, va a ser el 30.00.1, porque yo lo único que puedo hacer es llegar hasta el router que es alcanzable por mi red. Y después los otros routers tienen la información de cómo seguir, ¿sí? En ese caso, si ustedes se fijan, yo podría usar el concepto de default gateway, o sea, de que si no es directo, en el caso de la tabla del router H, si no es directo para 30 o 40, le pongo directamente a esa tabla el default gateway, que es lo que ustedes usan para el acceso a Internet, la 30.0.0.1, por ejemplo, ¿sí? Que si yo le asigno a esta puerta del router la 30.0.0.1, pongo como default gateway esa y me ahorro una entrada explícita en esa tabla del router, ¿sí? Así funciona el router, no es nada más complejo que eso. Lo que pasa es que para entenderlo bien, hay otros casos que no son tan simples como esto, que hay varias redes conectadas, tienen que hacer ejemplo en la parte práctica, digamos. Observemos algunas cosas. Que el tamaño de la tabla de ruteo crece con el número de redes interconectadas y no con el número de hosts. El último router es el que se comunica con el host destino. Esto parece algo digamos que cae de maduro, pero ustedes fíjense que el último router es el que está conectado con ruteo local al host donde yo quiero acceder. Entonces ya esa última parte se resuelve con ARP, ¿sí? El datagrama IP no se modifica en los routers, ¿sí? O sea, el mismo datagrama se mantiene en la IP origen y destino. ¿Qué es lo que se hace? La dirección que se computa en el datagrama IP como la siguiente dirección a la cual tiene que ir, o sea, la del router que lo va a llevar al destino, se llama dirección next hop o el próximo salto, ¿sí? Esa dirección del próximo salto nunca se pone en la dirección IP del paquete. O sea, el paquete, respecto de la dirección origen y destino, se mantiene inalterable desde que sale hasta que llega al destino. Lo que se hace es que esa dirección next hop se mapea a través de ARP, que es lo que le comentaba, que busca la dirección MAC address de ese router cuando yo quiero llegar ahí porque es local y utiliza el protocolo ARP. Bueno, eso es básicamente ruteo, digamos, no tiene más. Si entienden esto que yo les acabo de explicar, ya han entendido el ruteo, ¿sí? Lo que tienen que hacer es hacer ejemplo de tablas de ruteo de distintos routers. Por ejemplo, hagan para la clase que viene este ejemplo, la tabla del router F y la tabla del router H, que no están hechas, y o me las envían o las analizamos juntos, etc. Bien. ¿Cómo se construye una tabla de ruteo? Bueno, es lo mismo que hemos visto. O sea, la dirección de red, la máscara y la dirección del gateway. Nosotros no habíamos salteado la máscara porque habíamos considerado que era la máscara por defecto, ¿sí? Pero la tabla final, digamos, es la dirección de red a la cual yo quiero llegar, la máscara de esa dirección de red, porque puedo tener subnet y puede no ser la máscara por defecto, y la dirección del gateway al cual yo tengo que ir, que va camino hacia esta red, ¿sí? Hay algunas atajos, digamos, que se usan en la jerga de ruteo, que yo puedo definir con nombre de las redes, que están mapeados esos nombres a través de un archivo. O sea, si yo defino que net 3 y net 4
Nada, es simplemente un intercambio de variables, digamos, ¿sí? Si yo defino que net3 es igual a 130, 20, 21 y la doy de alta en ese archivo está definido en etc network y lo mismo con los hosts, entonces puedo usar nombre en vez de direcciones IP, pero la verdad que la gran mayoría usa direcciones IP directamente en la tabla de ruteo, ¿sí? Para administrar las tablas de ruteo, o sea, cómo se crean las tablas de ruteo prácticamente en un host, existe el comando root, rootad, -net, depende del sistema operativo, pero el comando root es el que permite agregar y eliminar tablas de ruteo en el router y en el host, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo. De lado ya empezamos con XMP. Les muestro un ejemplo, ahí les comentaba antes, antes de que sigamos, les leo rápidamente a quienes tengo regulares para el examen que viene de Teleinformática 1 para la semana que viene. Albarracín Rijas, Arraya Andrade, Blanco, Cancilieri, Cerezo, Choquevilca, Confarolieri, Demetrio Uset, Evangelista, García Pose, Morales, Napadenki, Nugués, Oliver y Ostorero. ¿Sí? Si falta alguien, bueno, tienen que comunicarse con Patricia porque no los tengo en la lista, digamos. Ustedes, esas personas son las que presentaron el trabajo práctico para la regularidad de storage. No sé si falta alguien. Bueno. Bien, les comentaba que ahí a las 15:30, para los que llegaron tarde, se les va a habilitar en Classroom un examen de prueba de lo que va a ser el examen de la Informática 1 de la semana que viene, ¿sí? Seguramente les va a llegar un mail o la van a ver en Classroom. Le hacen clic, es un multiple choice de 4 preguntas, contesten, son preguntas, nada, qué día es hoy, etcétera. Para que vean cómo es la mecánica, eso me va a llegar a mí y yo voy a ver cómo llegan los exámenes y vamos a hacer una especie de demo. El examen de prueba se va a habilitar de 15:30 a 15:35, ¿sí? Contesten lo que les parezca y no hay problema. Ya les aviso yo cuando estemos cerca de la hora, son las 15:21, en un ratito se va a habilitar ese examen. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda respecto del examen que quiera comentarme? ¿Nadie? Bueno. No, me va a llegar a mí. Los exámenes multiple choice para, digamos, disminuir la probabilidad estadística que ustedes adivinen. Ya les comenté, si ustedes contestan bien, tienen el puntaje de esa pregunta. Si contestan mal, tienen menos ese puntaje de esa pregunta. Y si no contestan nada, o va a haber o pueden no contestar nada, o va a haber una opción que dice no contesto explícitamente, esa pregunta no tiene validez, o sea, suma 0. ¿Sí? No lo van a tener inmediatamente el resultado. Me van a llegar porque me van a llegar los exámenes a mí, yo los voy a imprimir, los voy a corregir a mano porque se los tengo que llevar a la facultad después. No, eso es rápido porque es un examen multiple choice la semana que viene, el miércoles que viene, ya tiene una nota, le doy la nota o se las cargo, digamos, la nota en el sistema. Son 14 alumnos, ¿no? 14 creo que son, si no me equivoco. Profe, ¿y esto que Sí. vamos a hacer ahora va a influenciar la nota, digamos? No, es un examen de prueba para que ustedes vean cómo se ve, o sea, para que no los sorprenda la herramienta, digamos, para que ustedes vean cómo se ve y para que yo vea cómo se ve cuando ustedes contestan, digamos. Yo ya hice algunas pruebas, primera vez que tomo con Classroom, Multiple Choice, yo usaba otra herramienta cuando tomaba en otra universidad de afuera, la universidad tenía esa herramienta para Multiple Choice, digamos, ¿sí? La UNTA tiene la plataforma SIO, pero sé de gente que ha tenido algunos problemas, entonces prefiero tomarlo a través de Classroom, digamos. No quiero que, como es una única opción la que tienen ustedes para rendir y yo para evaluar, si algo sale mal es un problema, digamos, ¿sí?
Obviamente, si alguno tiene alguna conexión de internet, se quiere trasladar a una conexión más estable, bueno, eso no hay ningún problema. No sé si tienen alguna otra consulta. Yo tengo duda, profesor, en cuanto a la parte práctica. Sí, ¿qué duda tienen? O sea, van a hacer, usted ha dicho que van a hacer unos cuantos ejercicios de práctica. Sí, hay práctica y teoría, sí. O sea, esos ejercicios son, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, usted había dicho, por ejemplo, hacer un diseño de algo. No Sí, recuerdo no bien. van a tener que hacer un diseño. No van a tener tiempo de hacer un diseño, ni el Multiple Choice está pensado para que ustedes hagan un diseño. Tienen que razonar, son preguntas totalmente conceptuales, ¿sí? Claro, pero por ejemplo, o sea, sería multiple choice y además tendríamos que como demostrar, digamos, en esos casos, ¿no? En esas preguntas. De que no me equivoque. No, por ahora no me tienen que subir ninguna información de lo que se llama la prueba, digamos, de lo que han hecho. En este caso de cómo está preparado el examen, no deberían subir nada, ustedes deberían contestar nada más y listo. Lo que sí, obviamente, tengan cierto entrenamiento, o sea, por ejemplo, una persona que no ha estudiado, no le va a alcanzar el tiempo, ¿sí? O sea, así de simple. ¿Mm? Porque son 2 minutos por pregunta en promedio, ¿sí? Si son 15 preguntas, son 30 minutos el examen, digamos. Bien, gracias. Entonces, por nada, tienen que estar bien entrenados en la parte conceptual, ¿sí? Son todos los temas que hemos visto en clase, no hay nada fuera de lo que hayamos hablado acá, no hay ninguna cosa rara. Lo que sí, obviamente, son, digamos, ciertos conceptos que a mí me... O sea, yo sé que si han hecho a conciencia el trabajo de storage, van a poder contestar las preguntas que son referidas a storage, ¿sí? Si han asistido a todas las clases, van a poder contestar las preguntas de un montón de cosas que se han charlado en clase, digamos. ¿Mm? Y si han leído los libros, los apuntes y las transparencias, van a poder contestar las otras preguntas también. ¿Sí? Obviamente no es el tipo de pregunta que dice cuál es el nombre del protocolo de capa 2 más usado, ¿no? Para que ustedes pongan en internet. No, no son de ese tipo de preguntas, ¿sí? Ni son preguntas obvias de las transparencias, digamos. Por eso digo, tienen que estar un poco entrenados. No es para nada difícil el examen, pero bueno, el que nunca se ha entrenado, sí, no creo que le vaya bien, diga. Tienen que estudiar. A las 15:15. Perdón, el cuestionario de prueba a las 15:30. El cuestionario del examen a las 15:15 o a las 15:30. Pero nos vamos a conectar un rato antes, digamos. ¿Sí? O sea, el horario de conexión de ustedes a las 15. ¿Sí? Yo tengo que tenerlo a todos conectados, a todos con la cámara, hay una resolución, así que traten de buscar alguna manera de tener una buena conexión a Internet. Si tienen algún inconveniente, lo tienen que plantear ahora, ¿sí? Para que yo se lo traslade al director de carrera, a la secretaria académica, etcétera. No me pueden plantear ese inconveniente el día del examen, ¿sí? Por eso le hago esa prueba ahora. ¿Mm? Ahora le hago la prueba justamente para que ustedes vean si las cosas a ustedes les funcionan bien, a mí y a mí también, digamos, pero bueno, yo ya lo he probado y funciona bien. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Los que cursan solo Teleinformática 2 y no tienen que rendir Teleinformática 1, bueno, no van a tener clase, digamos, no se conectan. ¿Mm? Sí, no hay problema con la cámara del celular. Inicien 2 sesiones y pongan la cámara del celular, no hay problema. No tengo problema con eso. Bueno, ahí en unos minutos les debería aparecer, déjenme que vea. Profe, justo me fui al Sí. baño. Para el examen este hay que tener la cámara prendida. No, para este no.
No, 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 no Ah, hace falta. No, no, no hace falta. Este, no, esto es un examen, nada tonto de prueba que dice qué día tienen clases de teleinformática, lunes, martes, miércoles, domingo. Y tienen que contestar una, para que vean la mecánica de funcionamiento nada más, ¿sí? No, no, no tiene ninguna otra idea que esa. ¿Mm? Además, dice examen de prueba, no, no, no tiene ninguna otra finalidad más que ustedes vean cómo se hace, de 15:30 a 15:35 se debería cortar y ya no deberían poder acceder más al formulario del examen. Y de todas maneras, yo a la hora que sea del examen real, digamos, no sé si ahí les llegó, a ver, ya les llegó un mail, me avisan cuando lo... Todavía no se habilitó. No sé si espera que pase a las 15:30 y a las 15:31. Bueno, pero ya son las 15:31. No, a ver si está mal programado esto. Hoy dos, ¿no es cierto? Sí. Sí, o si no, se lo asigno yo. Ahí lo he puesto de manera manual. Ahí lo van a ver ahí ya está disponible en Classroom. Dice examen de prueba. Ábranlo y contéstenlo. Sí. Ah, bien. Menos mal que me he hecho la prueba. Este, sí, vamos a tener que empezar antes entonces. Todavía no me llegó ninguna solicitud. Yo también ya le he mandado la solicitud, profe. Bueno, Sí, yo también. a ver, denme un segundito. Sí, ahí tengo todas las solicitudes. Em, ¿Qué es lo que está faltando acá? Y ahí llegó el mail avisando, pero Sí, recién. ahí le estoy contestando a cada uno.
Sí, porque es para que tienen que tener cuenta en UNTA, ese es el problema. Ahí ya le debería haber llegado con Farolieri, Canzilieri, Cerezo. Si no, ahora ya se le va a vencer, no lo va a dejar, ya han pasado los 5 minutos. No va a dejar acceder. Bueno, ya vamos a hacer otra prueba. Les aviso. Ahí recién me ha dejado acceder a mi profe. Ah, bueno. Contéstelo rápido, ya se debe haber vencido. Sí, pues todavía no terminé de contestar toda la solicitud. A algunos ya le debería decir que ya se pasó el tiempo. A mí es como que me deja como editarla. Ah, te deja editarlo, sí. Sí, a mí No la también. puedo contestar, digamos. Me ha dado el permiso de editar también. Me aparece el nombre de canciller también acá. Claro. Bueno, ya lo voy a revisar, a ver cómo hacemos. Ustedes que tienen dirección fuera del dominio UNTA, digamos. Déjenme que lo revise y les aviso. ¿Mm? Sigamos con la clase, ya lo voy a revisar. Bien, bueno, les vuelvo a compartir la presentación. Ahí la deberían estar viendo. Y PVC vamos a ver después. Bueno, veamos un poco sobre el protocolo ICMP, una breve introducción. ICMP o Internet Control Message Protocol es un protocolo que pertenece a la capa de IP, ¿sí? Si bien se usa para mandar mensajes de control a nivel de IP, pero pertenece a esa misma capa de IP, ¿sí? Ha sido creado en el año 81, el protocolo ICMP, el protocolo famoso que usa el comando ping, usa el protocolo ICMP, ¿sí? ¿Y qué permite? Permite que a hosts y a routers enviar mensajes de error y control a nivel de IP, ¿sí? Es básicamente un protocolo que se encarga de la parte de control, desde el punto de vista del control de la mensajería de IP, ¿sí? Y del reporte de error. O sea, no lo corrige, pero sí lo reporta. Pero tiene la particularidad que los paquetes ICMP se encapsulan en un datagrama IP aunque estén en la misma capa. ¿Sí? Esta es una particularidad bien rara, por eso se la nombro, porque normalmente lo que nosotros habíamos visto es que siempre que un protocolo se encapsula en otro es de una capa superior. Bueno, salvo ICMP. ICMP es un protocolo que está en la misma capa de IP, pero se encapsula en IP. Veamos un poco cómo es para qué sirve, ¿sí? Si un datagrama IP que transporta un mensaje ICMP causa un error, este datagrama no da origen a un nuevo mensaje ICMP, porque si yo cada vez que tengo un error, genero un mensaje ICMP para reportar ese error como método de control de IP, si el paquete IP está transportando un mensaje ICMP, no puedo generar, o sea, IP entiende que ese ya es un paquete de control, entonces no genera un error sobre un error, porque si no, no terminaríamos más, digamos, sería algo recursivo que no pararía más, ¿sí? ICMP, como les comentaba, no se considera un protocolo de alto nivel, o sea, de más alto nivel que IP, de la capa 4, sino una parte requerida de IP. ICMP tiene un montón de funciones, pero las funciones, digamos, más primordiales, por ejemplo, hace echo request y echo replay. Echo request y echo replay es lo que se hace cuando ustedes utilizan el comando ping.
y aunque parezca algo sencillo y que mucha gente lo conoce, esa situación de ejecutar un comando ping contra un host destino testea un montón de cosas, ¿sí? Testea la configuración IP local, la configuración IP intermedia entre los routers, o sea, que se esté ruteando bien, porque de hecho, si ustedes le hacen ping al 8888, por ejemplo, que es el servidor DNS de Google, si lo hacen ahora van a ver que le devuelve valores. Ese comando ha hecho que se genere un paquete ICMP de echo request, o sea que un request de echo, ¿qué significa? Que yo hago un requerimiento para ver si en el destino que yo le estoy pidiendo me devuelve el eco, ¿sí? Como el eco de la voz, digamos. Yo digo hola y si estoy en un lugar que hay eco, escucho hola de nuevo después de un cierto tiempo. ¿Sí? Esa es la idea del eco. Entonces, cuando llega a destino, con el echo request, construye otro paquete ICMP que se llama echo replay y vuelve hacia el origen. Entonces, esa situación que desde el punto de vista de la abstracción, cuando yo lo uso desde la capa de aplicación, porque ping es un comando, parece sencilla, hace muchísimas cosas que son muy importantes. Entonces, porque testea toda la ruta de ida, toda la ruta de vuelta, que el host origen esté bien configurada la configuración IP y que el host destino esté bien configurada la configuración IP. Todo eso hace, ¿sí? Entonces, si el comando ping le funciona bien, hay muchas probabilidades de que en esa ruta que ustedes han ejecutado de origen y destino, todo esté bien. Si algo está mal en alguna de las capas, por ejemplo, un enlace cortado y bueno, ping el paquete IP que está encapsulando ese paquete ICMP y bueno, ahí se pierde y va a devolver destino no alcanzable, digamos, por ejemplo, ¿sí? O sea, el echo reply nunca se va a construir como un paquete y el comando ping tiene un timeout, entonces le va a dar un mensaje de que no ha recibido en un cierto tiempo la respuesta. Y también le da un montón de información, si ustedes lo ejecutan ahora, si tienen una máquina y lo quieren hacer, abran una consola, una terminal, y ejecuten ping al 8.8.8.8, por ejemplo, y léanme qué es lo que le dice. ¿Lo pueden hacer o no? Dice 2 paquetes enviados, Sí. dice 4 paquetes recibidos, Ajá. 4 paquetes enviados, 4 paquetes recibidos, 0 perdido. Ajá. 0 perdido. Y en la información, fíjese que le debe dar, primero debe decir la secuencia, o sea, sequence igual a 1, a 2, a 3, a 4. Debe decir un time to live, Sí, un TL, ¿sí? sí, Debe decir un tiempo sí. en milisegundos. Ese tiempo en Sí. milisegundos se llama round. 44. 44 milisegundos. Bueno, y va variando. Fíjense que no siempre es 44. O sea, puede ser 44,5, 32,8. Sí, 48, 46. Bueno, perfecto. Entonces, si ustedes los dejan corriendo, los que están usando Windows, todos tienen Windows, ¿no es cierto? Algunos tienen Mac o Linux. Ahora estoy en Windows. Bueno, si le ponen, los que estén en Windows, pongan ping 8.8.8 espacio menos T minúscula. Eso va a hacer que sea, que no termine en 4 paquetes, digamos. Que sea comando ping que se ejecute hasta que ustedes aprieten control C. Y cuando ustedes aprieten control C, aparte de darle toda la información que me acaban de contar ustedes y que están viendo, le va a dar también unos promedios abajo, ¿sí? Le va a decir cuántos paquetes se han perdido, o sea, tantos enviados, tantos recibidos, tantos perdidos, el tiempo, y le va a dar el round trip RTT, le debería decir en alguna parte, el mínimo, el promedio, el máximo y la desviación estándar, ¿sí? Eso tiene un montón de información para saber qué pasa con la red, ¿sí? Por eso ICMP, aunque es un protocolo simple, digamos, desde el punto de vista de la construcción del protocolo, no tiene una cabecera muy compleja, etcétera, es un protocolo muy usado y muy útil y muy necesario para IP. Después me cuentan ahí qué le sigue dando.
Bueno, algunas de las funciones, como les decía, las que acabamos de ver de ICMP, el echo request y el echo replay. También tiene otras funciones, por ejemplo, retardar la velocidad de transmisión, eso se llama source quench. Detectar rutas circulares. Cuando ustedes configuran la tabla de ruteo y no tienen un plano muy detallado de cómo es la red, pueden cometer el error de al último router conectarlo con el primero. ¿Sí? Ahí hay una ruta circular. Y entonces esos paquetes quedarían, cuando yo mando a un destino, quedarían dando vueltas permanentemente por la red hasta que se venza el TTL de ese paquete. Ya hemos visto que IP tiene un mecanismo que se llama time to leave, que en realidad en el caso de IP no era un tiempo, era la cantidad de hops y de saltos, ¿sí? Hasta que ese paquete, cuando llegaba a cero, se destruía, digamos, el router. O sea, el router no lo forwardeaba ese paquete. Y también puede hacer cambios en las tablas de los ruteos y en las tablas de los hosts, ¿sí? Estas tablas estáticas, si bien es una función que no se usa mucho, es una función que está permitida y está diseñada para IP. Para ICMP, perdón. Bueno, es muy simple esta cabecera, tiene un tipo, tiene un código y tiene un checksum, ¿sí? Justificado a 8 bits, ahora vemos qué es cada uno. Por ejemplo, el campo tipo sí especifica qué tipo de mensaje ICMP estamos mandando. Ya vamos a ver más adelante lo que nosotros hemos hecho cuando hemos ejecutado el comando ping. Los paquetes que van de ida llevan un tipo 0, que es un tipo 8, que es un echo request, y los paquetes que vienen de vuelta llevan el tipo 0, que es el echo replay, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de ustedes que están generando los paquetes, ustedes van a ver que sale un paquete con tipo 8 y llega un paquete con tipo 0 y CMP, porque el echo request y el echo replay. La diferencia entre esos dos, echo request y echo replay, es el round trip time, ¿sí? O sea, el tiempo del viaje de ida y vuelta de ese paquete. Entonces, lo que ustedes han hecho recién, cuando han ejecutado ese comando ping, es saber que en 44 milisegundos ese paquete IP y CMP ha llegado al servidor de Google y ha vuelto, ¿sí? Después les dejo no para la clase que viene que vamos a tener examen, sino para la otra, que me digan a qué distancia está ese servidor en kilómetros. A ver si a alguien se le ocurre con ese tiempo. Después, bueno, el tipo 4 el source quench, el tipo 11 es tiempo excedido, o sea, se excedió el tiempo. Y después del tipo hemos visto que tiene un código, o sea, cada tipo tiene podríamos decir, un subtipo, ¿sí? Si el destino no es alcanzable, el destino puede ser no alcanzable por un montón de situaciones. Puede ser porque la red es no alcanzable, porque el host es no alcanzable, o sea, llegó a la red destino, pero no encontró el host, por ejemplo, el host está apagado, pero llegó a la red destino, ¿sí? Puede ser porque el protocolo sea no alcanzable, puede ser porque el puerto sea no alcanzable, ya vamos a ver qué son estos. La ruta de origen fallida y la fragmentación, obviamente no le pido que se acuerden esto de memoria, me interesa que sepan el concepto de echo request, echo replay, eso sí, y cuál es el funcionamiento, digamos, en términos generales de ICMP, que es importante, ¿sí? Bien. El campo checksum es un código, digamos, que sirve como cualquier checksum para detectar los errores de ICMP, del header y de los datos. Y después, acá tenemos, bueno, el mismo ejemplo que les daba recién, el tipo igual a 8 echo request y el tipo igual a 0 echo replay, ¿sí? Entonces, lo que ustedes han hecho recién es esto. Acá están ustedes en sus casas, con una notebook o con el elemento que tenga, han hecho un ping, entonces han generado un paquete ICMP echo request, han salido por el router que tienen del proveedor de internet, ha atravesado todos los routers, que son varios, ya vamos a ver cómo se sabe cuántos son, hasta el router de llegada de Google, y ha llegado al servidor de Google que tiene la dirección 8.8.8.8. Ese servidor, como le ha llegado un paquete ICMP echo request, construye, es el stack IP de ese equipo, construye un paquete ICMP echo replay con las direcciones origen y destino invertidas, vuelve toda la ruta y vuelve hasta la máquina de ustedes. La diferencia de esos tiempos es el RTT, o sea, el round trip time, ¿sí?
Bueno, esto es lo que le comentaba, ¿sí? Ping, ¿qué es lo que permite hacer? Bueno, testear el software IP de la máquina origen, o sea que el stack IP está bien configurado, si no el comando ping no le va a funcionar, ¿sí? Los routers intermedios en el camino de ida, el software IP de la máquina destino, los routers intermedios en el camino de vuelta. ¿Por qué diferencia camino de ida y camino de vuelta? Si ya el camino de ida lo he testeado, supone que el camino de vuelta o no. ¿Quién me puede Porque contestar? puede volver por otro router. Claro, el camino de ida puede no ser el mismo del camino de vuelta, ¿sí? Puede no ser el mismo. Sí, exactamente. Depende de un montón de cosas, digamos, bastante más complejas que la disponibilidad, depende de la congestión, depende de cómo están configuradas las rutas. Las rutas también se le puede asignar un peso cuando hay rutas múltiples, peso relativo. O sea, si supongamos que un router tenga dos enlaces, uno de 64K y el otro de 10 megas. Entonces yo digo, bueno, el de 10 megas quiero que el 90% de los paquetes vayan por el de 10 megas y el 10% por el de 64K. Por supuesto que cuando el 10 megas no anda, todos van por el de 64K, ¿sí? Eso se puede hacer también. Entonces, no necesariamente se puede detectar congestión, el ruteo es, digamos, simple de configurar la tabla de ruteo, pero tiene un millón de opciones y la parte de WAN que nosotros no entramos, a mí me interesa que ustedes entiendan desde el punto de vista de la red LAN, cómo es un router y para qué sirve, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, o sea, hay un montón de opciones ahí, puede ser por la congestión, puede ser porque justo el paquete ha ido y se acortó la luz en ese router, digamos, bueno, eligió una ruta alternativa de vuelta, ¿sí? Los routers intermedios en el camino de vuelta, el direccionamiento IP en todo el trayecto, ida y vuelta, y el retardo, que es el round trip, ¿sí? El RTT, el round trip time. Para eso sirve ICMP. Es un protocolo muy útil y un poco complejo. Bueno, a ver. Acá vamos a terminar con el módulo de IP. Les voy a, como les decía, si tienen alguna duda me avisan sin problema. A ver, déjenme ver si tengo un mensaje que no contesté. Bien. 52 milisegundos me dice. Bueno, yo tengo un... ¿Y qué se le ocurre? ¿Cómo podríamos saber a qué distancia está el servidor? Ajá. Sí, 180.000 kilómetros por segundo, 200.000 kilómetros por segundo es el orden de la velocidad de propagación de la fibra óptica y el cobre un poquitito más, pero están ahí, digamos. Sí, supongamos que tomamos 180.000 kilómetros por segundo. Entonces, si tomamos 180.000 kilómetros por segundo y tenemos tantos milisegundos, sabemos a cuántos kilómetros está. ¿Sí? ¿Y a cuántos kilómetros le da los 36 milisegundos? ¿Quién lo... 40.000 kilómetros le da con 20 milisegundos? Mm, parece que no. 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros. ¿Y dónde están los servidores de Google? A un radio de 4.000 kilómetros, no sabemos en dónde, digamos. Calculamos que no estarán en el océano, calculamos que no estarán para la Antártida, estarán para el lado norte a 4.000 kilómetros, digamos. ¿Sí? El servidor al cual ustedes le están haciendo ping. Ahora háganle ping al www.unta, pueden poner un nombre también, ya vamos a ver cómo se resuelve eso, al www.unta.edu.ar. No sé si resuelve el ping en UNTA, sí. ¿Cuánto les da?
Me da 200 milisegundos a mí. 200 milisegundos, sí, en ese orden. Entonces ese servidor está más lejos. 195. Bueno, ahí en el orden de los 200.000 milisegundos, sí, a mí me da 216, 192, 184, 183, 182, ¿sí? Entonces ese servidor está bastante más lejos que el servidor de Google. Si hacemos el mismo cálculo, vamos a ver que está bastante más lejos. Obviamente, uno no puede saber el trazado de la fibra, uno puede saber qué tantos kilómetros de fibra óptica o de cobre o de combinación de los dos estimar que estoy atravesando, pero no puedo saber capaz que está acá a la par y está enrollado abajo la fibra óptica, ¿no? O sea, si bien le estoy exagerando el caso, pero los tendidos de fibra óptica no van en línea recta de donde estamos nosotros hasta donde está el servidor de Google, ¿no? Ni mucho menos. ¿Y quiénes están de ustedes conectados por cable y quiénes están conectados por inalámbrico? Debe estar todo inalámbrico. ¿O alguien está por Cable. ¿Está por cable? ¿A un switch? Sí. Usted debería tener menos variabilidad, digamos, en las mediciones. Sí, Sí, el nuevo PIN me da 165 de la UNSTA. 165 y con qué variación. O sea, el MDEV abajo le da un promedio. ¿Qué desviación le da? No sé si Windows, porque no tengo Windows, no sé si Windows da la desviación, cálculo que sí. Ah, mínimo, máximo y media. ¿Y cuánto le da? Bueno, está bien. Bueno, entre el mínimo y el máximo, ¿cuánto le da? Máximo me da 169. ¿Y mínimo? Mínimo 165. Claro, tiene poquita variación. Los que están conectados por redes inalámbricas van a tener un poco más de variación que eso, ¿sí? Por cómo funciona el protocolo, eso ya lo hemos visto en Teleinformática 1. De todas maneras, vuelvo a decir, es un método para estimar, o sea, les da una idea de cuánto está viajando el paquete en kilómetros de medio físico con el comando ping, digamos. Es algo que ustedes pueden saber. Esa es la latencia end-to-end, digamos, o sea, la latencia entre su equipo y el servidor de Google, o el servidor de la UNTA en este caso. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, les voy a pedir que bueno, que me ayuden un poco con la nueva prueba les mando un mail o les genero un quiz en Google Classroom, se lo voy a dejar abierto, digamos, contéstenlo cuando puedan, para que me generen un resultado a mí y veamos si podemos tomar el examen así. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre el examen o sobre lo que necesiten antes de que terminemos? ¿Ninguna? Bueno. Bueno, en principio, si no lo tenemos que pasar por razones de fuerza mayor, el examen de Teleinformática 1, el miércoles que viene, nos conectamos a las 3 de la tarde y el examen va a ser un poquitito posterior, ¿sí? Ya vamos a ver cuánto, capaz que 10, 15 minutos, nos alistamos y tomamos el examen. Cualquier consulta, cualquier cosa, me la ponen en Google Classroom o le consultan a Emil en la parte práctica, o sea, no hay ningún problema. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos el miércoles que viene. Chao, profe, hasta el miércoles. Bueno, nos vemos. Chao, hasta el miércoles que viene, nos vemos.